Ayer, tras conocerse el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, el IBEX 35 cayó un 0,87%, una evolución que contrastó con la que siguieron otras bolsas europeas, que subieron entre 0,5 y un punto porcentual. Por tanto, es verdad, a la bolsa española no le sentó bien el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, pero tampoco fue un desplome de estos que hacen historia, de estos que hacen época. Fue una pequeña corrección, una mínima corrección, de la que tampoco habría que exagerar demasiado. Caídas similares a esta se producen continuamente en la bolsa, se producen incluso cuando hay un cambio de gobierno entre partidos mayoritarios y por tanto no se prevé ninguna política económica especialmente distinta a las que se habían venido aplicando y por tanto, ya digo, tiene una importancia muy relativa, más allá de decir que la primera impresión pues no fue positiva, pero claro, todavía tenemos que conocer muchísimos detalles de este acuerdo de gobierno y no olvidemos que, pese a todo, España sigue dentro de la Unión Europea, Podemos tiene una posición parlamentaria debilitada y, por consiguiente, no tiene por qué implicar, más allá de las políticas económicas negativas que comenté en el vídeo de ayer, no tiene por qué implicar a corto o medio plazo una expropiación masiva de la economía o una política económica salvaje que destruya el país. No estamos hablando ahora mismo de eso, estamos hablando de aplicar políticas económicas malas que van a agravar la desaceleración. Esto no significa, por tanto, que la economía nacional vaya a implosionar y, por tanto, que la bolsa tenga que entrar en pánico nada más conocerse el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE. Sin embargo, el motivo de este vídeo no es tanto analizar qué hizo ayer la bolsa, sino la reacción de algunas de las personas de la órbita de Unidas Podemos, es decir, del partido que va a entrar en el gobierno, ante esta caída bursátil. Lo normal, lo lógico, habría sido decir algo similar a lo que he mencionado con anterioridad, que si lo único que han hecho las bolsas es caer un 0,87%, quizá es que los comunistas no generan tanto pánico entre los empresarios y entre los capitalistas porque estamos ante una caída muy modesta, muy moderada, que probablemente revierta en los días posteriores. Sin embargo, hete aquí que este no fue el argumento tranquilizador, que este no fue el razonamiento que hicieron algunos de los miembros de Unidas Podemos, sino que, al contrario, lo que vinieron a decir es que no tiene por qué importarnos en absoluto que la bolsa caiga, porque esto solo afecta a un porcentaje muy pequeño de la población. Permitidme leeros el tuit que publicó Eduardo Garzón, hermano de Alberto Garzón, es decir, el líder de Izquierda Unida y uno de los hombres fuertes de esta coalición de gobierno, ya sea dentro del gobierno o en la sombra, que básicamente dijo lo siguiente: antes de leer estos mensajes alarmistas, se refería a la caída de la bolsa en un 0,87%, recordad que solo el 11% de los españoles tiene acciones que cotizan en bolsa y que además son fundamentalmente los más pudientes. Bueno, dejando de lado que el dato es incorrecto, si acudimos a la encuesta financiera de las familias, que es allí donde Garzón nos remite para validar su dato, veremos que el 12,6% de los hogares españoles tiene acciones cotizadas, pero es que un 9% de las familias tiene participaciones en fondos de inversión, el 18,7% tiene participaciones en planes de pensiones y el 16% tiene acciones no cotizadas. Por tanto, tanto los fondos de pensiones como los fondos de inversión invierten en acciones cotizadas, de modo que aquellos que son partícipes de esos fondos indirectamente tienen acciones cotizadas, y bueno, quienes tienen acciones no cotizadas, es verdad que no tienen propiamente acciones cotizadas, pero las mismas se comportan por dinámicas similares a las de las acciones cotizadas. Pero bueno, dejando de lado que el dato es incorrecto, no lo había consultado recientemente o lo cito de memoria, el problema de estas declaraciones es que básicamente vienen a decir que tampoco pasa nada si los inversores pierden hasta la camisa dentro de nuestro país, porque al final los inversores son una minoría
y tampoco debemos preocuparnos demasiado por ellos. Este tipo de mensajes, que esperemos que no sean el principio rector de la política económica que vaya a aplicar el próximo gobierno PSOE-Podemos, este tipo de mensajes, por necesidad, han de generar una enorme desazón dentro de la comunidad inversora. Es verdad que, por desgracia, la mayoría de la población española no tiene sus ahorros expuestos al mercado bursátil, a la renta variable, es decir, que no son copropietarios de la mayor parte de las empresas de este país. Si eso fuera así, estaríamos ante una sociedad de propietarios y sería algo muy positivo para el crecimiento y para la estabilidad económico y política de nuestra economía y de nuestra sociedad. Pero dejando de lado que es una pena que esto no suceda y que por tanto es cierto que solo en torno al 20% de la población tendrá una exposición directa o indirecta a la bolsa, en lo que no debemos caer, la confusión en la que no debemos caer es en pensar que si la bolsa cae, los únicos afectados, los únicos perjudicados, son ese 20% de familias españolas, que por cierto un 20% tampoco es que sea una cantidad pequeña, estamos hablando de casi 4 millones de hogares en España, pero como decía, no debemos pensar que los únicos perjudicados son ese 20%. Cuando la bolsa cae, no digamos ya si la bolsa se desplomara, algo que insisto no ha sucedido de momento, pero que dentro del argumentario de Garzón sería perfectamente convalidable, si la bolsa se desplomara, lo que estaría sucediendo en España es que las expectativas de beneficio, de capacidad de generación de beneficio futuras se han derrumbado, que los inversores actuales o potenciales no ven oportunidades de generación de riqueza dentro de nuestro país, que no creen que puedan destinar su ahorro a crear nuevas estructuras empresariales y rentabilizar el ahorro que han inmovilizado y que en consecuencia de todo ello no desean invertir, no desean inmovilizar, no desean fijar su ahorro dentro de la economía española. Y si la inversión cae, todo el crecimiento económico de España o de cualquier otro país se viene abajo, porque la inversión es el motor del crecimiento económico. La inversión es lo que construye las empresas, que contratan a los trabajadores, que generan, por tanto, las rentas salariales que cobran los trabajadores y que en última instancia esas rentas salariales se terminan gastando en bienes de consumo o, si algunos trabajadores ahorran, de nuevo en inversión, que incrementa todavía más la dotación de capital de un país. Si la bolsa, insisto, de un país se desploma, lo que significa es que las expectativas empresariales se vienen abajo y que por tanto la inversión se vendrá abajo y que por tanto la acumulación, la cantidad de capital disponible por trabajador para generar riqueza se vendrá abajo. Lo que debería haber dicho Garzón, insisto, el hermano del líder del segundo partido dentro de la coalición que va a entrar en el gobierno, en el nuevo gobierno de España, lo que debería haber dicho Garzón es: no se preocupen ustedes, señores inversores, seguirá habiendo muchas oportunidades dentro del respeto a la ley y dentro de la retórica de la izquierda, del respeto a los derechos sociales, seguirá habiendo muchas oportunidades para generar riqueza, para generar valor, para ganar dinero dentro de nuestro país. Aunque suban los impuestos, aunque aprobemos nuevas regulaciones, todo esto va a generar una sociedad más cohesionada y, por tanto, una sociedad también más productiva y una sociedad donde los empresarios, al invertir, serán capaces de rentabilizar en mayor medida su dinero a pesar de todo lo anterior. Este podría ser, insisto, un mensaje razonablemente sensato, probablemente incorrecto, pero razonablemente sensato, para transmitir a la comunidad inversora. Los ahorradores, las 4 millones de familias que ahorran y deciden invertir para fomentar el crecimiento económico de España, no son tus enemigos. Esas personas están arriesgando su ahorro para promover proyectos empresariales que generen riqueza y, en definitiva, empleos y salarios. Por tanto, no se trata de subvencionarles, no se trata de privilegiarles, pero desde luego sí se trata de no asustarles, de no generarles miedo, pavor y por tanto de no ahuyentarlos.
Y lo que el tuit de Garzón transmite, en última instancia, es: nos da igual lo que os pase. ¿Que el IBEX cae un 100%, es decir, cae de la actual marca a cero? Pues tampoco pasa nada, porque solo un 11 o un 20, en realidad, por ciento de las familias españolas va a salir perjudicado. La mayoría social no tiene por qué salir perjudicada. Pero obviamente la mayoría social, que depende de los empleos que genera la inversión empresarial, cuya rentabilidad, cuya confianza, cuyas expectativas quedan reflejadas en el mercado bursátil, obviamente ese 80% que depende, repito, de esas rentas salariales que genera la inversión que queda reflejada en bolsa, sí va a salir muy perjudicada. Y por tanto, si este es el planteamiento base del próximo gobierno de PSOE y Unidas Podemos, si el mensaje que se va a trasladar a los inversores es: si quieren venir bien, si se quieren marchar, perfecto, porque nosotros no nos preocupamos de si ustedes rentabilizan su ahorro o no. Es más, incluso creemos que puede ser positivo para la mayoría social que ustedes pierdan dinero, pues desde luego nos espera un futuro muy negro.